La Sorbona en Francia. Repito, Francisco Blancarte Haber es licenciado en filosofía por la Sorbona en Francia. Hizo la maestría en bioética en New York University en Estados Unidos, el doctorado en filosofía en derecho en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido y trabajó como coordinador en investigación en la New York University en Langone Medical Center y más recientemente como investigador asociado en la Iniciativa de Humanidades Biomédicas en la Sorbona, en Francia. Francisco, muchísimas gracias por aceptar presentar este seminario y, y bueno, te cedo la palabra. No sé si tienes diapositivas para presentar. Sí, comparto mi pantalla. ¿Ya la estamos viendo? Sí, ok. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir mi tema de investigación de doctorado. Ah, Les pido una disculpa, estoy un poquito enfermo, entonces mi voz está un poco ronca esta mañana, así que una disculpa si no alcanzo a hablar muy claramente, pero voy a tratar de ir despacito. Entonces, bueno, esencialmente de lo que quiero hablar es el tema de mi investigación de tesis de doctorado, que trató sobre las conceptualizaciones de la adicción en la evolución legislativa en Reino Unido. Es decir, cómo fue evolucionando la manera de la cual se concebía la adicción y el consumo de drogas um, en un marco legislativo, hasta llegar a el marco y la concepción más reciente, um, y cuáles son las diferencias en eficacidad y en trato ético para las personas que puedan estar sufriendo de adicción dentro de este marco legislativo. Um, Concibiendo de la adicción, hay de manera muy general en la literatura dos grandes campos. Uh, la concepción de la adicción como un comportamiento ya sea irracional o una falta de motivación o un problema de las motivaciones que impulsan las acciones del individuo. Ese sería un campo. Y el segundo campo sería el campo que más recientemente se ha ido desarrollando en el área de la neurociencia, que pues trata de calificar a la adicción, más bien trata de explicar a la adicción a partir de una perspectiva neurobiológica, un poco más materialista, en la cual se trata de observar cuáles son los mecanismos subyacentes en el cerebro humano que se activan y que están relacionados a los problemas de adicción. Entonces, bueno, yo me baso en estos dos grandes campos para conseguir la adicción, pero propongo que en el estudio de cómo se está manejando el fenómeno de la adicción, se puede concebir como un constructo social y que más bien es una herramienta más útil y más ética el concebir de la adicción de esta manera. No sé si tuvieron la oportunidad de leer los documentos que les compartí. Me tardé un poquito en compartírselos. A lo mejor no dio mucho tiempo, pero uno de los artículos hablaba sobre la evolución que ha tenido
el control de drogas y cómo se ha concebido a lo largo de los siglos. Y habla, por ejemplo, de los imperios coloniales, cuyas economías estaban basadas en gran parte pues, en el comercio, en la extracción, importación y exportación de sustancias, no todas sustancias psicoactivas, pero pues algunas de ellas, ya sea el café, uh, bueno, el azúcar, cacao, té y en ciertos casos um, opio. Sus economías están basadas en el comercio de estas sustancias. Y paradójicamente, al mismo tiempo, empieza a surgir una necesidad de un cuerpo laboral, de una clase laboral que esté más horas trabajando, que esté alerta y, digamos, sobria y utilizando maquinaria cada vez más compleja en industrias, en fábricas. Entonces, pues el artículo de Robin Room, era muy interesante y me pareció que era una buena entrada para esta idea sobre la paradoja que puede surgir pues a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Aquí pues pongo un par de citaciones de Room. Pero bueno, entonces, esta tercera opción de cómo concebir la adicción como un constructo social no niega de ninguna manera, no niega la realidad observable, como ya dije, material, uh, de la neurobiología subyacente de la adicción y tampoco está descartando las razones que puedan existir, las razones ya sean psicológicas o del ambiente, las razones sociales por las cuales un individuo pueda caer en una adicción. Simplemente pretende responder a una pregunta, ¿de qué manera es más útil concebir la adicción para un trato pues más eficiente y más ético del problema de la adicción en la sociedad? Um, y bueno, el tema más materialista, el tema que a veces se le puede acusar de ser ligeramente neuroreduccionista, es aquí yo me refiero a él como el paradigma NIDA, National Institutes for Drug Addiction, uh, cuyo director a finales de los años 90 escribió pues un artículo bastante popular y que se expandió mucho, en el cual califica la adicción como una enfermedad del cerebro. Addiction is a brain disease and it matters. Fue el título de Leshner en 97. Y bueno, este paradigma es en el cual se basa la literatura neurobiológica de la adicción y que a veces puede entrar en conflicto con teorías basadas más en el comportamiento, basadas más en el perfil psicológico de un individuo, en las razones por las cuales un individuo vaya a caer o a necesitar algún, algún medicamento o alguna sustancia para aliviar algún dolor o algún trauma. Y esa es la tensión que existe entre esos dos campos. Y bueno, como dije, lo que yo lo que yo traté en mi investigación fue investigar cómo había ido cambiando esta concepción, cómo se había llegado al campo más materialista, cómo había ido evolucionando la manera en que se concebía del consumo de drogas, de la venta de drogas, de la distribución de drogas.
hasta llegar a un fenómeno que se estudia pues, con gran interés científico para saber, bueno, por qué, cuáles son, como digo, cuáles son los mecanismos subyacentes, cuáles son los picos y disparos de dopamina que pueden suscitar ciertas sustancias. Hay toda una rama en la literatura que pues, trata de explicar de manera evolutiva, la biología evolutiva, cómo ciertas sustancias en realidad están imitando mecanismos que están muy arraigados en el cerebro humano de sobrevivencia, bueno, esta sustancia nos está dando azúcar, nos está disparando la glucosa, nos está disparando una cierta dopamina, quiere decir que esto es bueno, quiere decir que esto nos va a ayudar a la sobrevivencia. Entonces vamos a buscar y perseguir esta sustancia cada vez más y más. Eso es desde una perspectiva mucho más biológica, evolutiva, pero que pues obviamente usa y se apoya de este campo de la adicción como enfermedad del cerebro. Pero entonces, bueno, yo en lo que me enfoqué fue en esta narrativa histórica de eventos legislativos, por lo menos en Reino Unido. Empezando con, digo, obviamente la legislación va cambiando y puede ir cambiando cada año y hay enmiendas muy pequeñas y casi insignificantes. Yo me baso en verdaderos eventos que, que cambian el paradigma de cómo se concibe la adicción, o más bien cómo se concibe el consumo de drogas. Entonces, empieza en 1868 con el Pharmacy Act, donde por primera vez se empieza a regular quién puede vender ciertas sustancias, quién puede vender algo que le llamaban el laudanum, que era pues una medicina que se vendía de manera común y corriente, pero que pues era derivado de opioides y que podía pues prestarse a abuso, y el Pharmacy Act empieza a regular quién puede tener una licencia para vender en farmacias este tipo de sustancias. Luego, ya en el siglo XX, y como una cierta consecuencia de los movimientos de poblaciones, de gente en la Primera Guerra Mundial, empiezan a surgir sustancias mucho más peligrosas, entre comillas, al final de la guerra, y se empiezan a dar cuenta que pues soldados, ex soldados, están trayendo con ellos pues, sustancias que consiguieron en el frente, en algún otro país, en diferentes lugares, y se empieza a regular la importación de sustancias a las fronteras del Reino Unido, y empieza a ver pues esta noción que ya nos parece más moderna de calificar a una sustancia como peligrosa. La sustancia en sí puede causar daño si es abusada, si se consume de manera indebida, etcétera, etcétera. Y empieza de alguna manera esta discusión y este debate sobre la criminalización de la dependencia a las drogas. Luego aquí, para no extenderme demasiado, me salto un par de eventos que son muy importantes, pero que los mencionaré al ratito, pero que son los marcos internacionales de las Naciones Unidas y los tratados y los convenios en los cuales tienen que firmar todos los miembros de la ONU y apegarse a la clasificación de las sustancias en esos tratados. Y eso obviamente empieza ya a concebir también no solo de las drogas como algo peligroso, sino de la gente que vende y distribuye estas sustancias como un peligro para la sociedad. Pero entonces yo termino el último evento realmente en el cual hablo de un cambio paradigmático, es el Drugs Act de 2005,
en el cual se culmina esta concepción muy neoliberal de la segunda mitad del siglo XX, en la cual se empieza a tomar mucho más en cuenta el riesgo y la mitigación del riesgo como enfoque de muchas políticas y sobre todo de muchas políticas de salud pública. Y aquí hay, pues vuelve a surgir el debate al que mencioné al principio de la problematización de los que consumen drogas y qué tanto pueden ser considerados como agentes racionales y que están tomando una decisión basada en pues, sus propias motivaciones y sus propias razones, y a quienes se les debe de influenciar y empujar hacia una mejor toma de decisiones. Um, y eso es en lo que termina realmente mi tesis, es en la comparación de estrategias que les llaman harm reduction. Yo he oído traducciones como reducción de daños o reducción de riesgos, pero las políticas de harm reduction son políticas que empiezan a concebir de un problema de vicio en la sociedad como algo inevitable o como algo cuya erradicación va a ser mucho más costosa y mucho más difícil que el simple manejo de los riesgos y los daños que ese vicio pueda, pueda causar. Um, ahorita este tipo de políticas de salud pública, de harm reduction, están muy presentes en los debates sobre estos lugares y estas ciudades que desafortunadamente han tratado de implementar ciertas estrategias de ese tipo, pero que no han dado los resultados que uno hubiera deseado. Pienso no también, sobre todo en lugares como San Francisco, varias ciudades en Canadá se han enfrentado ya a pues una oposición al concepto mismo de harm reduction, porque es visto como una manera de permitir pues el vicio. Existe ya de por sí en esa oposición una cierta pues corriente moralista de culpabilidad hacia los que consumen drogas, pero sobre todo de una posición basada en pues el hecho de que lugares que promueven el uso de jeringas limpias, por ejemplo, o lugares que proponen servicios de control de pastillas y verificación de drogas, porque puede existir a veces pues, el hecho de que alguien compre una sustancia en la calle y piense que se está consumiendo una droga cuando en realidad es algo más y eso puede traer muchos problemas médicos. Que todas estas estrategias no han dado los resultados que se hubiera querido. Pero en esta última estrategia es en la que yo termino y en la cual yo propongo por lo menos que en ciertos casos muy localizados, una estrategia local, una estrategia de salud pública basada en construcción de estudios piloto que se basan en poblaciones locales, con un seguimiento de personal de la salud, ya sea enfermeras o médicos o investigadores científicos que estén dándole seguimiento a estos estudios clínicos, pueden llegar a tener una eficacidad mucho más, una efectividad mucho más importante y mucho más benéfica que las políticas derivadas de los tratados internacionales en las cuales pues es la criminalización y la penalización y la problematización del consumo de drogas que son el enfoque principal. Um, me, aquí es donde aquí es donde pongo las diferentes construcciones.
ya sea locales o externas, a las cuales me refiero. Y para dar un ejemplo, yo me basé en gran parte en donde estaba, en Edimburgo, en un estudio que empezó, cuya concepción empezó desde finales de los años 90 con un par de artículos pues de investigadores y de científicos que empezaron a proponer el naloxón, la naloxona como medicamento antagonista al efecto de los opioides y por lo tanto como una posibilidad de medicamento para parar los efectos de la sobredosis y así prevenir muertes. Esa era la concepción a finales de los años 90. Tuvo que haber ciertas enmiendas a la legislación de Reino Unido y sobre todo la legislación escocesa. El Scottish Medicine Act de 2005 se enmendó para que hubiera la posibilidad de prescribir, o más bien de poder vender sin prescripción, perdón, sin receta, um, este medicamento y que fuera accesible pues a la población en general. E hicieron estudios muy locales en 3 comunidades, en Aberdeen, en Dundee y en Glasgow, tres ciudades ahí en Escocia, en donde durante unos 10 años por lo menos, vieron una verdadera baja, una verdadera reducción en el número de muertes por sobredosis de opioides o derivados de opioides. Y esto, pues, la verdad es que se lo atribuyeron muy directamente a esta accesibilidad del medicamento naloxona. De tal manera que, si no me equivoco, creo que fue en 2014 que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó la naloxona como uno de los medicamentos esenciales que debían de estar presentes en cualquier sistema de salud a nivel mundial. Y bueno, aquí menciono los artículos que sugirieron esta idea. Perdón, yo dije a final de los 90, pero fue desde antes, desde 92. Y disculpen, también dije 2014, pero fue en 2017 que la OMS incluyó a la naloxona como medicamento esencial en cualquier sistema de salud. Entonces, para concluir, pues en lo que yo me enfoqué fue en la conceptualización de la adicción. ¿Cómo concebimos de la adicción? Es un problema neurobiológico, es un problema de toma de decisiones, es un problema psicológico, es un problema social, etcétera, etcétera. Ese es un debate muy interesante sobre la naturaleza de un fenómeno observable y observable a diferentes estratos. Pero después, cuál es el objetivo de estas concepciones? Y cómo estas concepciones deben influir la construcción de nuestras políticas de salud pública. Y en el ejemplo del Reino Unido, me baso en esta narrativa histórica de eventos legislativos para ver cómo se fue concibiendo, cómo fue evolucionando la concepción de la adicción como algo problemático, como algo que el Estado debía de manejar de cierta manera a través de políticas de salud pública. ¿Y por qué una estrategia de reducción de riesgos y un enfoque local con estudios empíricos y con evidencia local es más eficaz en la reducción de los daños ocasionados por pues, lo que se puede considerar como la adicción? Mucho más que las
las políticas que derivan de tratados internacionales, de convenios a nivel mundial. Creo que, simplemente para terminar, no sé si en algún momento lo había puesto, pero hasta 2020, la marihuana estaba clasificada como sustancia de tipo 4 en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre sustancias, sobre estupefacientes. Es decir, que se consideraba igual de peligrosa que la heroína. Yo no menciono esto para abocar, para defender, para promover ningún tipo de uso de sustancia, no, simplemente lo menciono como ejemplo de, pues, la tardanza y a veces, irracionalidad de ciertos dictámenes a nivel internacional, um, que en primer lugar a veces no están basados en una evidencia científica concreta, y muchas veces pues por cuestiones otras, o por cuestiones ya sea políticas o morales, ignoran cierta evidencia que puede poner en cuestión la conceptualización del consumo de ciertas sustancias hasta, hasta muy recientemente. Y bueno, esencialmente mi argumento era ese, el de la concepción como algo que ha ido evolucionando a través de los siglos, y que la manera de concebirlo, que nuestra decisión sobre cómo lo concebimos debe de tomar en cuenta la eficacidad en la reducción de los daños del consumo de drogas, más que en cualquier otro factor. Pero bueno, ahí concluye mi presentación, y pues si hay alguna pregunta o algún comentario, los escucho. Muchísimas gracias, Francisco. Pues, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para vernos? Y pues se abre comentarios o preguntas. ¿Qué impresión tienes, Francisco, de cómo se maneja la legislación en México? ¿De cómo se maneja la legislación en México? Sí, ¿cómo se está regulando el consumo de drogas en México? No para los que venden la droga, sino para los Sí, que sí. consumen la droga. Bueno, pues ese sería mi próximo proyecto de investigación, ya sea en cualquier lugar en donde yo pueda hacerlo. Lo que me interesaría es hacer un estudio comparativo sobre pues, lo que ya hice en Reino Unido con México. De lo muy poco que conozco y que he leído, sí hay ciertos paralelos, porque México, como quiera que sea, pues es igualmente miembro de la ONU, y igualmente ha firmado y ha aceptado estos mismos convenios y estos mismos tratados sobre la clasificación de las sustancias, así como la criminalización de la distribución y de la venta de dichas sustancias. Uh, en, Durante los años 20, en el siglo XX, hubo ciertas reformas, ciertos cambios en la legislación, que fue cuando empezaron a castigar y a criminalizar mucho más severamente la venta y el consumo de drogas. Pero más específicamente, no soy experto en cómo ha evolucionado la legislación mexicana. Sí sé que, por ejemplo, en el ejemplo que mencioné de 2020, cuando quitaron a la marihuana de la clasificación tipo 4, creo que México era en ese momento, no sé si ya ha habido otros miembros, pero en ese momento era uno de los 4 países que permitía el uso, que tenía de alguna manera permitido el uso recreativo, recreacional de la marihuana. Creo que era, si no me equivoco, no quiero decir mentiras, pero creo que era Uruguay,
México, Canadá y algún otro país que legalmente tenía permitido el uso, porque hay una enorme diferencia entre sistemas legislativos en donde está tolerado, en donde no está criminalizado. La descriminalización no es la misma cosa que la legalización de una sustancia. Entonces, por eso, bueno, pues podemos tener muchos ejemplos de países donde está descriminalizado, para todos efectos prácticos del consumidor está permitido, pero no está, para decirlo, injure, legalizado. Pero entonces, sí, desafortunadamente en México, el debate sobre la legalización de cualquier tipo de sustancia psicoactiva no puede deslindarse de las consideraciones, pues, geopolíticas y de seguridad relacionadas con el narcotráfico. Uh, ya sé que puede haber muchos argumentos, a lo mejor muy radicales, que pretenderían que, pues, con una simple legalización de todo tipo de sustancias, el problema de la seguridad ligada al narcotráfico, pues, se desvanecería de un día al otro. Creo que es un poco más complejo que eso, pero ciertamente es una dirección en la cual, pues, la legislación mexicana debería de ir avanzando. Gracias. Está Gustavo, después Patricio y luego Eunice. Gustavo. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu plática. Hay muchos modos en que se ha concebido las adicciones o el consumo de sustancias psicoactivas, aunque no todas las adicciones son de este tipo de sustancias, pero bueno. Eh, pero hay un modelo prevalente desde hace tiempo, desde supongo que principios del siglo XX, que es este de que la adicción es una enfermedad. Es algo que Alcohólicos Anónimos puso en el centro de la discusión. Es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Y cuando el sujeto adicto tiene esta enfermedad, pierde completamente el control, entonces no puede volver a tomar una copa de alcohol, no puede, eh, porque recae, ¿no? Pero este modelo no, este modelo se ha impuesto eh, frente a otros modelos que no ven la adicción como una enfermedad, sino como parte del ejercicio del libre albedrío, de la voluntad de quien consume. Eh, y si quieres, se puede ver esto como un modelo más moralista, en donde el consumo, pues, se vincula a la responsabilidad del individuo, etcétera. Pero eh, pongo estos dos modelos en contraste porque también ha habido quien ha cuestionado mucho la idea de que la adicción es una enfermedad, ¿no? Diciendo, no, 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 la adicción eso es un mito. eh, Entre otras cosas, por ejemplo, se podría decir, las enfermedades eh, no se puede salir de ellas así voluntariamente, ¿no? Como si se puede con la adicción. Y hay muchos casos de gente que ha sido adicta, por ejemplo, durante la guerra del Vietnam, el consumo de heroína. Se daba heroína a los soldados para que pudieran pelear durante la guerra, y parecía que se había creado un ejército de adictos, y cuando esa gente volvió a Estados Unidos dejó de consumir voluntariamente. Entonces dices, bueno, ¿qué otra enfermedad, ¿con qué otra enfermedad sucede esto? ¿No? ¿Es realmente una enfermedad? ¿Qué concepto de una enfermedad tenemos para clasificar las adicciones como una enfermedad? Eh, entonces, hay muchas razones, me parecen muy cuestionables, que cuestionan eh, eh, muchas razones para cuestionar este modelo de la adicción como una enfermedad.
Y creo que habría razones también para apoyar el otro modelo, que lo ve como un ejercicio de autonomía, eh, y decir, eh, este otro modelo puede funcionar como una reivindicación de la autonomía personal. ¿Sí? Tenemos incluso un derecho, dirán algunos, al consumo de drogas, y el Estado lo viola sistemáticamente con una política paternalista al prohibir el consumo de drogas. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esta discusión. Sí, pues en efecto, gran parte de lo que se discute en la oposición al campo más neurobiológico de la concepción de la adicción como una enfermedad es, en efecto, como dices, que es una enfermedad, cuál es la etiología de una enfermedad, si vamos a irnos más por una perspectiva de nosología, de diferentes trastornos, cómo se califica algo de, de enfermedad. Uh, no considero ser experto en nosología como para decir, bueno, a partir de tal nivel de alteración o a partir de tal desviación de la norma de lo que debe ser el funcionamiento pues estándar o normal del cuerpo humano, se habla de enfermedad. Por eso ha ido cambiando mucho la terminología, donde antes, pues, por ejemplo, una de las primeras referencias que hice es al, al manual estadístico de diagnósticos y yo utilizo la versión 5, porque en otras versiones, en la versión 3, por ejemplo, se hablaba de dependencia y hablaban de lo que era la dependencia a una sustancia. Dependencia en el sentido que, pues, la cesación de consumo de una cierta sustancia, pues, conllevaría ciertos efectos nocivos para la salud del individuo, por lo cual se dice pues, que el individuo es dependiente de la sustancia. Yo creo que la noción de enfermedad tiene mucho que ver con la noción de lo que le hace daño al individuo. Y la versión 5 del DSM habla más sobre la adicción como cualquier tipo de consumo o de comportamiento que conlleva un efecto nocivo, dañino para la funcionalidad del individuo. Porque como ha ido avanzando nuestro estudio de la neurobiología, de la adicción, pues nos hemos dado cuenta que en realidad hay muchas sustancias a las cuales pues se podría decir que somos adictos. Yo personalmente, si un día se me pasa a tomarme mi café en la mañana, de repente, en la tarde me empiezo a sentir mal. Y a veces no me doy cuenta y no sé por qué, y es como, ¿por qué me siento tan mal? Ah, sí, no, pues es que no tomé café, hoy me tuve que levantar muy temprano o algo. No me dio tiempo y no tomé café. Bueno, uno podría decir que estoy adicto al café y de muchas maneras, pues tiene efectos comparables pues, en el cerebro. El azúcar tiene efectos comparables en el cerebro. Hay una cierta rama de la literatura sobre la neurobiología de la adicción que se enfoca en el consumo de, ya sea de azúcares, ya sea de comidas con densidad calórica muy alta, es decir, comidas muy, ya sean muy grasosas o muy calóricas. Um, y pues se puede hablar de adicción a este tipo de productos también. Pero lo que es importante es, como quiera que sea, tener ciertas definiciones de qué consideramos como una adicción, qué consideramos como una adicción nociva para la salud y qué consideramos como una adicción en la cual el Estado deba de intervenir. Porque, pues yo puedo entender, como mencionaste, pues sí, uno puede tener una posición mucho más este, uh, liberal en la cual dice, bueno, pues el individuo tiene derecho a, mientras no esté causando ningún daño para los demás, mientras no esté causando ningún daño para la sociedad, pues realmente a quién le importa qué tanto consumo yo y de qué manera.
no está penalizado que yo consuma detergente, digo, de lavaplatos. Es extremadamente dañino para mi salud y debe de haber muchas indicaciones en las botellas que no debo de consumir este producto. Pero no está criminalizado que yo lo haga. Simplemente, Bueno, bueno, voy a perdón, terminar en el pero hospital. Sí, sí, perdón. las drogas que más matan gente y más, eh, las drogas como el alcohol y el tabaco son legales. Exacto, exacto, exacto. Y si nos basamos en esto es utilizado para muchos de los que abogan por la legalización de la marihuana o de otras sustancias. Si comparamos, yo tengo las cifras del Reino Unido, pero estoy casi seguro de que han de ser comparables en muchos otros países. Las cifras de las muertes atribuidas a alcohol y tabaco son 10 veces más altas que las que pueden ser atribuidas pues a marihuana o hasta a heroína y otros derivados de opioides. En los años 30 el alcohol fue prohibido, fue criminalizado y pues era considerado como una sustancia igual de dañina que lo que concebimos hoy, que como concebimos hoy pues sí, a la heroína o a la marihuana. Es decir, causa problemas, la gente se muere y eso es un peligro para la sociedad, por lo tanto debe de estar prohibido. Entonces, por eso yo me baso también más en la perspectiva social y política. Es decir, no vivimos en un vacío, no vivimos como individuos desconectados pues de la sociedad y de los otros individuos. Así que nuestro consumo y nuestro consumo de sustancias, pues debe de ser gobernado a nivel social y regulado a nivel social. Y por eso, en esa perspectiva, yo me baso para decir, no estamos hablando de una falta de evidencia de que esto sea una enfermedad neurobiológica y tampoco estamos hablando de una falta de evidencia de que el consumo de esta sustancia pueda ser dañina y pueda conllevar riesgos y daños para la sociedad. Simplemente estamos hablando de qué estrategia de salud pública es más eficaz en la reducción de estos daños, um, en los cuales pues pueden entrar múltiples argumentos de libre albedrío, pues, de un estado liberal en el cual pues en teoría un individuo debería de tener la libertad de consumir lo que uno quiera y en el momento en que ese consumo, ya sea por la distribución, las redes de distribución y la participación en esas redes de distribución ilícitas o el efecto que ese consumo pueda tener en mi comportamiento hacia la sociedad, entonces ya pues debe entrar el Estado para regir y para regular y manejar que esto no sea, que esto no sea más dañino para la sociedad. Gracias, Francisco. Patricio, adelante, Pat. Sí, voy a dejar apagada mi imagen, disculpas, para no cargar el sistema. Muchas gracias, Francisco, por tu plática. Acuérdate de que murió la cucaracha, de que ya no tenía marihuana que fumar. Entonces, la marihuana era el tabaco de los pobres hace 100 años en nuestro país, e incluso hace menos de 100 años. Y todo cambió por nuestra adhesión a políticas públicas que surgieron a nivel internacional, sobre todo derivado de la guerra contra las drogas que impulsó Estados Unidos en la época de Nixon. Y, y esa era una primer pregunta, ¿no? Que te quería hacer de qué tanto ves que esa decisión política que se tomó en ese entonces y que sigue presente en la actualidad, ahorita ya son abrazos y no balazos, ¿no? Como manejamos las drogas, pero sigue siendo esa concepción de que hay que luchar contra las drogas y de pasadita contra los drogadictos,
que esa es la gran distinción que tú realizas y que me parece muy importante, eh, porque hace de lado ese fenómeno de victim blaming que se conoce, ¿no? De que acabamos culpabilizando a la víctima. La víctima es el que acaba siendo adicto a alguna sustancia. Y esa es la concepción de manejarlo como un estado de salud alterado que tiene una causa, que tiene efectos fisiológicos, fisiopatológicos muy claros y que tiene mecanismos y modos de atención también muy claros. Se nos fue tu voz, Pat. Sí, Tú sí, sí. has mencionado y, y que incluso has criticado la falta de importancia que se le ha dado a la evidencia científica para implementar políticas públicas en distintos países. Y se fue. El Reino Unido es un país muy pragmático, políticas que tienen que ver. Se nos fue Patricio. Perdón, Patricio, no oí la última parte. No, ya nos dejó Patricio. Yo creo que ahorita regresa. Bueno, aprovecho simplemente entonces para Se me completar la... fue Bueno, sí, sí, sí. Ya. la, la señal. No sé si me escuchan ahorita. Ahora ya te estamos escuchando mal, pero te escuchamos. Ya no, perdimos tu voz, Pat. Si quieres, Francisco, empezamos Sí, en lo que Pat arregla su conexión. Podemos escucharte. sí, sí, pues ese primer punto en efecto es muy interesante y es muy interesante meterse a los documentos y am, pues las evidencias que podemos tener sobre cuáles eran las motivaciones políticas para la criminalización de ciertas sustancias, porque sí, sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que todo esto fue basado en laboratorios en donde midieron qué tanto daño le hacía a la gente y entonces decidieron, sí, esta sustancia es peligrosa, esta no. No fue así. Y precisamente por eso es interesante ver cómo la legislación va cambiando en su concepción de en dónde yace el peligro. Está en las sustancias, está en la distribución de las sustancias, está en los que consumen las sustancias, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el peligro? ¿Cuál es el enfoque de la criminalización? Y por lo tanto, hacia dónde se enfoca la penalización y el castigo más severo pues, del sistema judicial. A propósito de lo que mencionó Patricio sobre la guerra contra las drogas de Nixon, hizo mucho ruido hace unos años, creo que fue 2016, a una entrevista que le hicieron a John Ehrlichman, que era asistente, que era, no sé cómo se traduce, pero asistente al presidente en asuntos domésticos. Y esencialmente en esa entrevista dice, sí, la guerra contra las drogas, en realidad, la Casa Blanca, la administración de Nixon, tenía dos enemigos. La izquierda anti-Vietnam, anti-guerra Vietnam, y la comunidad afroamericana, los Black Panthers, etcétera, etcétera. Y entonces dice John Elway de manera bastante descarada, que fue pues, muy catártico que lo confesara de esta manera, pero dice, no podíamos hacerlo ilegal ser contra la guerra o ser negro,
pero sí podíamos hacer que el público asociara a estos hippies con la marihuana y a los negros con la heroína. Y si criminalizábamos a esos dos, aquí estoy leyendo directamente, y si criminalizábamos a esos dos severamente, podíamos podíamos disturbar y sacudir a esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, podíamos meternos a sus casas, podíamos romper sus meetings y reuniones y podíamos vilificarlos cada noche en las noticias. Entonces, sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas y lo hicimos de todas maneras. Esto es el asistente en asuntos domésticos de Nixon, que confiesa esto, que pues, ya, digo, 50 años después prácticamente, pero, pero en un momento, o sea, el efecto de esas decisiones se sigue viviendo, por lo menos en Estados Unidos y en gran parte a nivel mundial, porque todos estos convenios y estos tratados de la ONU, la ONU no es un órgano completamente desconectado pues, de las voluntades de los gobiernos de los Estados miembros. Entonces, pues eso influyó enormemente en estas clasificaciones y estos convenios. La primera fue en 61, pero la segunda fue en 71, la clasificación de sustancias. Y en 71 fue cuando empujaron realmente a Reino Unido a firmar ese convenio y por lo tanto criminalizar y penalizar de manera mucho más severa pues estas sustancias. Durante la plena época pues sí, de esta guerra contra las drogas en Estados Unidos y la administración de Nixon que, pues como confiesa de manera bastante explícita el Rickman, tenían que usar algo, encontrar la manera de luchar contra los movimientos que los criticaban. Patricio comenta en el chat que respecto a lo que estaba diciendo, el otro punto es la duda de un libre albedrío en presencia de fenómenos adictivos con receptores cerebrales que se potencian e incrementan su presencia, haciendo que se requieran mayores dosis para tener efecto. Es la respuesta individual a las drogas. Sí, sí, así es. Yo creo que pues a lo mejor ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero si a veces me preguntan, bueno, ¿y tú por qué estudias adicción? Bueno, es el aspecto médico, es el aspecto social, es el aspecto político que más te interesa. En realidad, a mí el problema del libre albedrío en filosofía era el problema que más me interesaba. Me gustaba mucho leer sobre teorías de lo que era el libre albedrío, cómo se podía medir, los diferentes campos deterministas versus más liberales. Y, y bueno, poco a poco me fui enfocando en la adicción como un caso de estudio del libre albedrío. Y fue a través de esa perspectiva que me fui enfocando más y más en, bueno, cómo se podía medir esto de manera empírica, cómo se podía medir qué tanto efecto estaba teniendo estas sustancias en los mecanismos cerebrales, que nos lleva a pues estudiar la filosofía de la acción y cómo se mide la toma de decisión ya de manera completamente independiente de cualquier sustancia o adicción. Y, por ejemplo, pues eso me llevó mucho a leer sobre los experimentos de Libet, en donde fueron estos experimentos en donde a sujetos les pidieron que escogieran, que tomaran una decisión y que según iba avanzando un relojito, ellos midieran en qué momento habían tomado su decisión. Y a través de estudios y de conexiones al cerebro y la medida de señales eléctricas, Libet de alguna manera propuso, aunque ya ha habido varias críticas a cómo se condujeron los experimentos y qué tan concluyentes pueden ser, pero él demostró de alguna manera que la decisión consciente de los sujetos llegaba a ciertos
milisegundos después de que se podía medir en el cerebro la decisión de picar el botón o de tomar la decisión que iban a tomar. Entonces, bueno, vaya, todo esto ya me estoy desviando un poco, pero es para decir, sí, el aspecto del libre albedrío en la adicción es, pues es como el problema central a nivel individual y a nivel del enfoque y la perspectiva más neurobiológica. ¿Qué tanto se puede medir? ¿Qué tan libre es el individuo cuando está tomando la decisión de seguir consumiendo una sustancia cuando está saturado de dopamina y cuando esa saturación de dopamina tiene una recaída y por lo cual se siente fatal y es donde empiezan a entrar estas terminologías, estos términos de se vuelve dependiente a la sustancia y está adicto a la sustancia, etcétera, etcétera. Tenemos un comentario Eunice, después Paulín y después Rodolfo. Hola. Eunice. Ay, hola, hoy muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Yo quería preguntarte y comparándolo un poco, o más bien hablando un poco de México, que es lo que yo conozco, el tema, tú haces mucho énfasis en la reducción del daño, que también aquí en México es muy necesario, ¿no? Fortalecer las políticas de reducción de riesgo y de daño, y se han implementado algunos programas en la Ciudad de México con el YAPA y en la frontera con varias organizaciones, con centros de integración juvenil, hay varios programas de reducción del daño. Sin embargo, bueno, aquí falta apoyo a estas organizaciones, también falta de sistemas de información, por ejemplo, sobre nuevas drogas, opioides sintéticos o aquellos que están también adulterados. Hay también algunas condiciones que han ido surgiendo, como las nuevas drogas que surgen, pero también aumento de Chemex, por ejemplo, ha sido también una de las causantes. Entonces, bueno, ¿cómo también elaborar sobre esa reducción del daño en México? Y algo que quisiera yo preguntarte es, en esto que tú comentabas, me parece que también es muy importante, digo, aparte de la cuestión legislativa y todo lo que aquí ya se hablaba, la posible legalización, etcétera, en la parte práctica, a mí lo que me parece fundamental, ¿no? Primero, pues una prevención también universal y una prevención, hablar de prevención, ¿no? A nivel comunitario, finalmente, es parte también de lo que pasa en una comunidad, sobre todo hoy, por ejemplo, en México, en muchos de los lugares que me toca trabajar, con lo que me encuentro es un consumo enorme de cristal, o sea, eso es yo lo primero que encuentro, porque además hay un acceso tremendo a esta droga, ¿no? Es fácil también de producir, en fin. Entonces, el tema de la prevención universal, ¿cómo lo ves tú? También el replanteamiento también de acciones a nivel comunitario, cómo hacer más cercano finalmente esta atención. En México, en este sexenio se cambió, o sea, se consolidó, se unió el tema de salud mental con el tema de adicciones. Sin embargo, pues hay muchos retos, porque en esta parte ya de atención más cercana y de prevención, creo que pues, se quedó un poco en el limbo, o sea, no se logró hacer estos centros. Hay unos centros que están desde la época que le decomisaron el dinero al chino Chen Li llegó, ¿no? Y entonces hicieron estos CAPAS, ¿no? Que son centros de atención primaria, pero que al final quedan pues muy desdibujados, son pocos, están aislados, en algunas ciudades pues eso realmente no es suficiente. Por ejemplo, había una encuesta nacional de adicciones, también el tema de seguimiento y vigilancia epidemiológica, creo que se ha debilitado, esa ya no se hizo más, ahora se empezó a levantar una encuesta nuevamente en hogares, pero pues hay algunos problemas que ya se detectan metodológicos, entonces bueno, también todo el tema de seguimiento, ¿cómo lo ves tú? Y finalmente también creo que las campañas de prevención que sean más adecuadas, que sean innovadoras, que sean en los medios de contacto también de niños y jóvenes, tanto para la prevención como para la información misma del consumo, de todo, o sea, incluido de todas las drogas realmente que se pueda conocer cuáles son los impactos, las características, etcétera. Las campañas que ha habido en estos últimos años han sido lamentables porque criminalizan, estigmatizan, realmente no van acorde a lo que se habla de quitar también ese estigma. Entonces me gustaría también conocer tu opinión sobre esta otra parte de la cobertura y de la cuestión pues más cercana
a la comunidad. A mí personalmente me ha tocado trabajar este tema y siento que sí se pueden hacer cosas, pero que se requiere pues una visión mucho más intersectorial, programas realmente dirigidos, ¿no? De prevención secundaria y terciaria en algunos casos para poder hacer algo. Digo, además de la reducción del daño, cómo trabajar una prevención más inteligente. Gracias. No, muchas gracias por todos esos puntos. Voy a contestar el, el, um, el aspecto de las nuevas drogas sintéticas que a lo mejor no mencioné mucho. Y, por ejemplo, puedo mencionar un ejemplo en el cual um, una, hubo un intento por la ONU de detener el uso de un tipo de éxtasis, MDMA. MDMA. Y a pesar de varios intentos de la criminalización y la prohibición de este tipo de pastillas de éxtasis, lo que empezaron a prohibir fue la venta y la importación de un precursor químico a la producción de la MDMA, que era el safrolo. Entonces, por ahí de 2010, empezaron a haber grandes redadas y grandes, ¿cómo se dice? Detuvieron a varias toneladas de este producto, de este precursor químico, con la intención de de bajarle un poco al flujo de la producción de MDMA. Y esto resultó de manera muy inadvertente en que los dealers, los que producían esta pastilla, empezaron a usar otro tipo de precursores, empezaron a usar aceites, aceites de anís, y esto creó una variante de la MDMA muchísimo más tóxica y muchísimo más nociva para el consumo individual que lo que era la MDMA. Y esto empezó a haber pues varias noticias y varias organizaciones que empezaron a señalar que muchas muertes y muchos individuos estaban terminando en sobredosis y pues, ¿cómo se dice? En urgencias, en cuidados urgentes, por, por el consumo de esta droga sintética, cuya creación fue el resultado de un intento de la reducción de un precursor químico a la creación de otra droga sintética. Entonces, de ahí surge la necesidad de estas estrategias de reducción de riesgos. Un poco la idea detrás de las estrategias de reducción de riesgos es no vamos a detener el consumo de drogas, no vamos a poder erradicar por completo el consumo de drogas, pero sí podemos implementar medidas para que este consumo no sea tan dañino para la sociedad y para que la gente no se muera. Y entonces de ahí salen estos institutos en Europa en donde ponen uno de los modos de reducción de riesgos. Los más conocidos son pues centros en donde te dan jeringas limpias y esterilizadas para que por lo menos no haya contagio de otro tipo de enfermedades a través del uso de jeringas entre varias personas. Pero otro de los intentos de las estrategias es la verificación de drogas, en donde ya sea en antros o en festivales o en donde sepan que la gente está consumiendo este tipo de drogas sintéticas, uno pueda ir, presentar las drogas que uno tiene, que uno compró, y ahí pues en el stand o en donde sea, en la oficina,
los checan y les dicen, sí, esto en efecto esto es MDMA, esto es éxtasis, esto es heroína, lo que sea, sin juzgar, sin decirle, oye, pero esto es ilegal, no te lo vas a, o esto te va a hacer daño. O sea, ellos simplemente les dicen, esto es lo que compraste, esto es lo que tienes aquí. Para que si tú compraste algo pensando que era otra cosa y resulta que esto es algo con 10 veces la potencia de lo que tú habías pensado comprar, pues no lo sepas, sino ajustes tu dosis o no, ya no la consumas o sea, ya tomes tu propia decisión, pero con el conocimiento de qué es lo que tienes en las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, y como veo el comentario de Patricio también, sí, la estigmatización es un gran problema, porque obviamente todas estas propuestas y todas estas enmiendas a la ley que serían necesarias para la permisibilidad de este tipo de estrategias, pues tienen que luchar contra la estigmatización y la concepción que tenemos del consumo de drogas como algo moralmente cuestionable y pues sí, esa es la gran dificultad. Gracias. Pauline, adelante. Muchas gracias. Hola Francisco, muchas gracias por tu charla, muy interesante. A mí me gustaría regresar un poco en lo que mencionaba Eunice sobre la parte como comunitaria. Y en particular me gustaría conocer tu opinión sobre pues, estos programas o estas políticas públicas enfocadas al bienestar. Yo de hecho siento que ya en México, pues, según todo se arregla con políticas de bienestar y efectivamente, ¿no? La idea de rehabilitar algunos barrios, de meter bibliotecas, centros deportivos para alejar a los jóvenes del consumo de droga o incluso también de alejarlos del crimen organizado, ¿no? Entonces me gustaría saber si hay algunas experiencias así en el Reino Unido, si sí realmente funciona. Y el segundo tema es si existe a nivel internacional bueno, también en el Reino Unido como una reflexión sobre las adicciones a medicinas legales, ¿no? Y lo digo porque en Francia hay un problema enorme de cada vez más jóvenes enganchados con productos que se venden en farmacia, ¿no? Entonces, quisiera saber si se hace como tal, como una distinción entre, pues, drogas medicinales que pueden causar la adicción y, pues, lo que entendemos, por droga, ¿no? Ahí de manera muy básica. Muchas gracias. No, gracias por las preguntas. Sí, hay estrategias vaya, hay colectivos que tratan de hacer programas de educación y con un enfoque hacia los niños en las escuelas. Yo en el centro en donde estaba, en Edimburgo, nos tocó trabajar con una artista que hacía como arte performativo, tenía un colectivo artístico, y uno de sus proyectos era hablar con niños niños en la escuela sobre lo que significaba la adicción para ellos. Y yo, pues, como estaba trabajando en el tema, me pidió que hablara, que diera pues, una pequeña plática ahí con los niños. Y de lo que me fui dando cuenta es que existía el enorme problema de que todos estos niños venían de hogares en donde había un gran problema de alcoholismo y de consumo de drogas, y esto perpetuaba, pues, obviamente, la noción y la idea de que esto era algo normal y era pues, parte de su vida. Entonces, sí, la educación y digamos que programas de prevención son sumamente importantes y y en un esquema en el cual se permite el consumo de drogas y está legalizado y es una nación un poco más liberal, aceptando la libertad individual de consumir, etcétera, etcétera, seguirá habiendo obviamente la necesidad de programas de información pública en los cuales pues se trata de prevenir, como se trata de prevenir el problema de cualquier tipo de consumo excesivo de sustancias, ya sea alcohol o tabaco. El tabaco es perfectamente legal y existen muchas campañas de información en las escuelas sobre los daños que pueden
que pueden existir con el consumo de tabaco. Y tu segunda pregunta, perdón, recuérdame cuál era la segunda pregunta. Simplemente sobre... Sobre adicciones de medicamentos Ah, vendidos sí, en sí, sí. farmacia de manera legal, bueno, cuando recetas o no, pero Sí, sí, sí. Bueno, pues todos estos temas sobre opioides y derivados de opioides, digo, veo nuevamente que en uno de los comentarios Patricio mencionó que pues la morfina es un medicamento, o sea, puede haber exceso y abuso, pero pues para alguien que está lesionado o está en dolor crónico, pues la morfina es un medicamento sumamente benéfico y necesario. Y me hace pensar en el caso más reciente de Purdue Pharma, que fue esta gran corporación que, que a finales de los años 90 y a principios de los años 2000 empezó a promover y a vender de manera masiva estos medicamentos OxyContin, a los cuales enteras comunidades se volvieron adictas, enteras comunidades en pueblos rurales y de clase trabajadora que tenían la necesidad, que muchos pacientes tenían realmente la necesidad por la naturaleza de su trabajo, por el aspecto físico de su labor. Pues sí, muchos vivían con dolor crónico, ya sea de espalda, de hombros, lo que sea, y necesitaban un tipo de medicamento que les ayudara con eso. Y esto fue un negocio exorbitante. Empujaron realmente las estrategias de venta, y sobre todo promovieron estas cartillas o como pósters de dolor en los hospitales, en donde decían del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? O escoge esta carita, ¿qué carita representa mejor tu nivel de dolor? Y era algo pues, completamente subjetivo, y eso, simplemente con eso, les permitía a los doctores empujar dosis extremadamente altas de este medicamento, a los cuales hubo un problema masivo de adicción en toda la sociedad americana, y recientemente todo esto salió a la luz y hubo grandes controversias, y la familia que estaba detrás de esta compañía, la familia Sackler, si uno iba a cualquier museo en Estados Unidos y de hecho en Europa también, muchas salas de sus museos tienen el nombre Sackler, porque era esta familia que tenía, digo, cantidades enormes de dinero, en gran parte gracias a Purdue Pharma y a la venta de OxyContin. Y entonces muchos museos ya ahora pues han quitado el nombre y se ha vuelto muy controversial. Creo que hubo muchos eventos en el Guggenheim, por ejemplo, donde quisieron quitar este nombre pues por la manera realmente, pues, digamos, muy abusiva con la cual esta compañía empujó la venta de estos medicamentos más allá de su necesidad, que sí era real, su necesidad. Entonces, sí, la adicción, precisamente la adicción a sustancias y a medicamentos puede surgir de manera completamente independiente del consumo de sustancias ilícitas. Y precisamente eso debe ser un argumento más en favor de una nueva concepción de qué es lo que estamos entendiendo con la adicción y cómo debemos regularla. Y quitar un poco esta estigmatización, porque pues no hay cero estigmatización para alguien que se toma 3 pastillas de OxyContin cada media hora, pero hay una gran estigmatización para alguien que pues toma MDMA o cualquier otra pastilla sintética, ¿no? Que pues, termina siendo derivados de la misma droga, pero uno con una cierta connotación más médica y por lo tanto más legítima. Pero sí, no, pues es obviamente también un enorme problema. Gracias, Francisco. Rodolfo, adelante, por favor.
Sí, Francisco, muchas gracias. En parte yo creo que lo que voy a preguntar está ya respondido en las últimas respuestas a las preguntas de Eunice y de Paulín, pero quizás quiero enfatizar un aspecto. No, tengo la impresión de que en buena medida toda la polémica siempre se da entre Estado e individuo. Es decir, o el Estado es un Estado prohibicionista que incurre en posiciones paternalistas injustificadas o en perfeccionismos jurídicos injustificados en contra de la autonomía del individuo, o bien nos ponemos de la perspectiva del individuo y queremos rescatar, obviamente, su autonomía frente al Estado, etc. Pero hay un tercer actor que a mí me preocupa mucho, que es la familia, es decir, quienes rodean al individuo y que son quizás en el adicto son los primeros afectados y que la familia no ha recibido, creo yo, y esa es mi pregunta, quiero preguntarte, ¿qué políticas se han seguido con respecto a la situación familiar? Los tiempos de la familia son muy distintos a los tiempos del Estado. El Estado está pensando siempre en términos de causas o de prevenciones, como decía Eunice, a mediano y largo plazo. Los tiempos de la familia son muy inmediatos, es decir, lo que quiere la familia es sacar al individuo rápidamente de su adicción y es muy probable que esté más propensa a aceptar las recomendaciones psiquiátricas con medicamentos rápidos porque no puede o no sabe o no está educada para vivir con un adicto. Y por supuesto el círculo familiar se puede extender. Pensemos en los amigos, en las amigas, en las personas que rodean al adicto y que tampoco reciben ninguna atención por parte del Estado o de las organizaciones civiles. Y por lo tanto me parece que ese tercer actor, que es el actor que quizás sufre más, es verdaderamente el que no ha sido atendido y no encuentro alguna explicación muy clara. No quiero tampoco caer en una visión comunitarista de decir, atendiendo a la familia vamos a resolver el problema del individuo. No, porque el individuo tiene que tener la atención, obviamente, pero me parece que ha sido un tercer actor muy descuidado. Yo no sé qué impresión tengas tú de esto, y quizás Eunice también con esta idea de la prevención pueda estar al tanto de qué se ha hecho con el trabajo familiar, porque me parece que se ha quedado muy descuidado, ¿no? Sí, pues la verdad es que debo admitir que no, no he leído mucho y no me he enfocado mucho en el aspecto de relaciones familiares con los adictos. Lo que conozco son, pues, los programas de apoyo para personas viviendo con alguien ya sea en rehabilitación o en adicción. Y sé que esos grupos de apoyo pues existen y son una más de las ramas de estrategias de reducción de riesgos. Um, yo lo incluiría dentro de los enfoques sociales o de medio ambiente, en los cuales se estudia, bueno, qué tasa de prevalencia de adicción existe en esta comunidad, um, en familias con un salario, con un ingreso anual de tal nivel. Qué tipo de prevalencia existe, qué tipo de droga se consume, qué nivel de riesgo existe de sobredosis, de muerte por sobredosis en familias en donde ambos padres trabajan, o solo un padre trabaja, o dos, o viven en casa, o viven en... No, y bueno, el aspecto socioeconómico creo que es también importante. A lo mejor no es exactamente a lo que te referías, hablando de la familia y del ambiente, el entorno familiar, pero creo que sería la única parte en la cual yo podría, pues, sí, opinar simplemente sobre obviamente la correlación que existe entre
pues clases socioeconómicas más favorecidas y niveles de riesgo de adicción mucho menores. Sin hablar, obviamente, de la desigualdad frente a la ley, frente a las penalizaciones que pueden existir para el consumo o simplemente para la posesión de una droga, si uno viene de una familia, pues de una cierta clase más favorecida. Aquí aquí, por ejemplo, pues no conocería muy bien la literatura, pero sí la conozco un poco mejor en Reino Unido. Yo leía a un autor Stevens que hablaba justamente del trato desigual frente a la ley en las comunidades de diferentes etnias en Reino Unido. Y digo, pues desafortunadamente no es nada sorprendente, pero pues existía un trato completamente diferente para las comunidades afrodescendientes. Hay una enorme comunidad jamaiquina, por ejemplo, de descendientes jamaiquinos en Reino Unido, en Londres, en las ciudades. Y esas poblaciones estaban desproporcionalmente más representadas en las cifras de encarcelamiento y de presentaciones frente a un juez y, ¿cómo se dice? Pues sí, penas judiciales. Entonces, bueno, nuevamente, a lo mejor me estoy alejando un poco del tema que tú abordabas sobre el daño que le puede afectar no solo al individuo, sino a su entorno familiar y social. Y bueno, lo único que podría hacer es relacionarlo a este tipo de literatura y estudios que se hacen sobre el impacto positivo que puede tener un buen medio ambiente social para la reducción de riesgos de caer en adicción o de que la adicción sea más dañina que en otros casos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Amelia, ¿tenías un comentario? Sí, gracias. Estaba esperando a ver si salían las preguntas para no intervenir, pero me quedo con una inquietud. ¿Hasta qué punto o cuándo se entiende que una estrategia de salud pública es eficiente? Cuando se logra que no se consuma, cuando se logra que se consuma conscientemente, cuando se reduzca el impacto en el gasto público, por ejemplo, en la atención o tratamientos, cuando se logra plantear estrategias colectivas, o más bien cuando se canalizan a estrategias colectivas o estrategias individuales. Me quedé pensando en países como el nuestro, en donde muchas de las autoridades posiblemente están involucradas en la misma adicción y que tienen que plantear estrategias para el diseño de resolver estas adicciones. O sea, dado el consumo y dado los problemas que tienen muchas sociedades, hasta qué punto y si existe la posibilidad de medir cuando algo es eficiente, cuando resultó que una estrategia fue eficiente. Eso me gustaría saberlo. Lo quise enfocar toda la conversación en un tema que tenemos en la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Supongo que eso pasa con muchas escuelas hoy, pero ha aumentado en los últimos meses el consumo del cigarro. Es un tema que parecía irse erradicando poco. No sé si era porque se consumían otras cosas, pero está otra vez el tema de aumento de cigarros. Y ya el colmo aquí fue que un profesor que suele consumir mucho cigarro estaba alarmado por la cantidad de cigarros que están consumiendo los jóvenes en este momento. Y ha sido una cuestión de los últimos meses. Entonces, aquí la preocupación para mí es cómo abordar el tema. Hay una disposición normativa que es muy clara y nos dice que en espacios públicos escolares, universitarios, en concreto, no se puede fumar, son libres de humo, pero eso no es suficiente. Entonces, ¿cuándo hay una estrategia eficiente? ¿Qué se entiende por estrategia eficiente? ¿Cuándo resulta? ¿Cómo se mide eso? Sí, no, excelente, excelente pregunta y creo que esa fue una de las... No, disculpe, perdón. Ese fue uno de los puntos más importantes en el trabajo con mis supervisoras al empezar la tesis, era qué marco normativo iba a utilizar para definir, bueno, qué argumento estaba tratando de proponer.
Y sí, como dices, ¿cómo se mide la eficacidad? Bueno, una política de drogas que encarcela a cualquier consumidor de drogas o lo sentencia a pena de muerte, bueno, en un par de años pues termina con el problema de las drogas en la sociedad. Obviamente no es lo que nosotros entendemos como algo benéfico o como algo que debamos de proponer o buscar. Digo, me hace pensar en ejemplos ahorita en Latinoamérica como pues, Ecuador, donde sí, si metes a todo el mundo en la cárcel, de repente la seguridad pues baja a un nivel histórico, lo cual no significa que has realmente solucionado el problema y lo cual no significa que has implementado una política de gobernación coherente y eficaz. Mencioné a Stephens y Stephens yo lo leí porque justamente el último evento legislativo del Drugs Act en 2005 fue seguido por una sesión, un reporte del Advisory Council on the Misuse of Drugs, Consejo contra el mal uso de las drogas, que es el acto legislativo en Reino Unido que rige todos estos problemas. Y ahí ellos precisamente presentan los argumentos y uno de los argumentos que se les presenta al gobierno es evidentemente qué tanto porcentaje de los gastos del gobierno representan lidiar con los problemas de la adicción. Y no solo los problemas relacionados al consumo de drogas, sino los problemas debidos a encarcelamiento, a policía, a perseguir individuos, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso representa un costo y en efecto se basan también en esos aspectos para promover estrategias de reducción de riesgos que eliminen el costo a la sociedad, que eliminen, o por lo menos que reduzcan, pues, el porcentaje ¿cómo se dice?, del presupuesto del gobierno que se va a la prevención de drogas o la persecución de individuos que consumen drogas. Entonces, yo terminé y pues lo que creo argumentar es que el trato ético de una persona sufriendo de adicción, sobre todo si vamos a conjuntar todo esto con lo que ya hemos platicado sobre qué tanto lo consideramos como una enfermedad, qué tanto consideramos que el individuo tiene capacidad de tomar decisiones distintas, por lo tanto, qué tanta culpabilización deberemos atribuirle al individuo. Yo creo que todo eso debe ser tomado en cuenta en el trato ético hacia la persona y por lo tanto un trato ético hacia las personas que sufren de adicción debe de estar tomado en cuenta en nuestra noción de una estrategia de salud pública eficaz, juntándola con una reducción en costos y bueno, pues también llegando pues algo más, digamos que más absoluto, pues una reducción en los daños a la salud, en las muertes por sobredosis. Yo creo que ese es uno de los, ¿cómo se dice?, de unidades de métrico más fáciles de utilizar. Bueno, que tanto se redujo la cantidad de muertes al año por esta sustancia, implementando este tipo de estrategias. Y en eso se basa, obviamente, la intención de estrategias de reducción de riesgos, de la naloxona, como lo mencionaba, la prevención de la muerte, de una muerte inadvertente, obviamente, una muerte no querida por el consumidor de la sustancia. Entonces, pues yo creo que sí, una noción de eficacidad tiene que implementar todos esos aspectos y a lo mejor el aspecto que es más difícil de definir y argumentar es qué tan ético es el trato hacia las personas sufriendo de una adicción, si se considera que es un sufrimiento, si se considera que es una enfermedad, qué tan ético es el trato hacia estas personas dentro de nuestro marco legislativo, dentro de nuestras estrategias de políticas de salud pública. Muchísimas gracias, Francisco Blancarte, a nombre de todo el grupo. Y un gran tema, mucho por hacer
y mucho que surge nuevo, ¿no? Nuevas drogas, nuevos sistemas, nuevas formas de distribución, diversas respuestas biológicas a mismas drogas. Pero pues es un tema que sigue vigente y puesto sobre la mesa. Les agradezco mucho. Terminamos el seminario de hoy con muchas cosas para llevarnos en la mente. Gracias, gracias Francisco, gracias a todos. Muchas gracias, muy interesante, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Pati y Polín. ¿Se pueden quedar un minutito? Claro.